Les invito a buscar en sus Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hoy continuamos con nuestro estudio del confesionalismo, es decir, de la realidad de que la Biblia le ordena a la iglesia a confesar públicamente su fe. Entonces, para los que nos visitan, y esta es quizás su primera vez, nosotros somos una iglesia bautista reformada y eso implica que somos una iglesia confesional, es decir, somos una iglesia que se ha adherido a una confesión de fe histórica, que es la Confesión Bautista de Londres, que se editó en 1677 y se publicó en 1689. Y que nosotros, como si usted nos continúa visitando y nosotros los que somos miembros sabemos, consideramos que esa es la interpretación más fiel de algunas de las doctrinas bíblicas. Y por eso es que la hemos adoptado como nuestra confesión de fe. Pero lo que yo quiero mostrarles a lo largo de estas semanas es que el confesionalismo es un mandato de Dios para la iglesia. Y la semana pasada vimos que esta frase, no tengo credo ni confesión, sino solo la Biblia, parece ser muy piadoso, ¿verdad? Porque parece querer elevar la escritura, pero no es bíblico y no es real, porque nadie tiene a la Biblia solamente como su credo. Todos tenemos una confesión de fe, todos interpretamos la Biblia y confesamos lo que entendemos de ella, entonces todos tenemos una confesión de fe. Pero esa no es la realidad de la iglesia local, ni es tampoco una afirmación bíblica. De nuevo, la Biblia necesita ser interpretada. La doctrina, como dijimos la semana pasada, de la sola escritura, solo la escritura, implica y necesita que haya un estudio y una interpretación de las palabras que existen, que están en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos la semana pasada, todo hereje tiene su texto. Entonces necesitamos interpretar las escrituras. ¿Y qué es lo que las escrituras dicen de sí mismas? Pero lastimosamente esa frase, no tenemos credo ni confesión, sino solo la Biblia, es usada por cristianos y algunos en el campo reformado para atacar el uso de las confesiones en la iglesia. La realidad, como vimos la semana pasada, es que todos, como dije ahora, tenemos una confesión de fe. El cristianismo es un credo, un código y un culto. Eso se compone el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico. No hay un cristiano en el mundo que ustedes le pregunten, ¿qué es lo que usted cree? Entonces, como dije la semana pasada, empieza en Génesis, termina en Apocalipsis y dice, eso es lo que yo creo. Eso no tiene sentido. O que lea Génesis 1:1 y diga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es lo que yo creo. ¿En serio? ¿Pero qué es lo que cree usted de eso? ¿Qué es lo que cree usted de eso? Usted no se puede quedar, si un cristiano le dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es lo que yo creo. Eso no tiene sentido. Porque dígame, ¿qué es lo que usted cree de esas palabras? Y entonces la persona tendrá que interpretarlas.
Tendré que decirle a usted cuál es su interpretación de esas palabras, y esa es la confesión de esa persona. Respuesta: eso es una locura. La Biblia necesita entonces ser interpretada para tener sentido. Eso es lo que hacen los pastores todos los domingos en todas las iglesias alrededor del mundo. Interpretar la Biblia, exponer esa interpretación en la iglesia y aplicar esa interpretación a las vidas de todos sus miembros. Eso es. Por eso es que, eso es exactamente lo que hace una confesión de fe. ¿Pero qué es una confesión? Bueno, recordemos lo que vimos la semana pasada. Carl Truman, un presbiteriano, dice que las confesiones y los credos son intentos humanos para resumir y expresar los elementos básicos de la fe cristiana. Han sido construidos a través de todas las épocas por personas de muy diferentes contextos, pero todos atados por el horizonte compartido de la revelación de Dios en Cristo y en el texto bíblico y en su común naturaleza humana como lectores de ese texto. Una confesión de fe entonces no es otra cosa más que un resumen público del entendimiento doctrinal o de la interpretación de las diferentes doctrinas bíblicas de una iglesia local. Eso es lo que es una confesión. Un resumen público de la interpretación doctrinal de la Biblia. Ahora, el día de hoy mi deseo es que nosotros podamos entender correctamente el principio más básico de la Reforma protestante. El principio de la sola escritura o de solo la escritura. Porque muchos de los que se oponen a los credos y las confesiones por parte de la iglesia entienden incorrectamente lo que sola escritura quiere decir y cómo es que ese principio fue formulado por los cristianos a lo largo de los siglos. Porque este no es un principio de la Reforma, eso es lo que la iglesia siempre ha creído, solo escritura. El término surge de la Reforma, pero la doctrina, el principio viene desde los padres de la iglesia y desde la Biblia, diríamos. Y mi deseo entonces comparar ese principio de sola escritura con lo que se conoce en teología como el biblicismo. ¿Qué es sola escritura? Bueno, Richard Müller en el diccionario de términos teológicos en latín y griego dice: sola escritura, la consigna de la Reforma en su establecimiento de la base para un argumento renovado y reformado de la doctrina cristiana. Encontramos el concepto de sola escritura, solo la escritura, como la norma primaria y absoluta de doctrina. La escritura fue identificada como el principium cognoscendi, o el principio del conocimiento, el fundamento cognitivo de la teología, y descrito doctrinalmente en términos de la autoridad, claridad y suficiencia en todos los asuntos de fe y moral. Matthew Barrett, en su libro Solo la Palabra de Dios, que es un libro muy muy bueno, y los que hablan inglés les invito a que lo compren y lo lean. Él define la doctrina o el principio, no es una doctrina, es un principio de la sola escritura así. Sola escritura significa, debido a que es la palabra inspirada de Dios, que solo la escritura es nuestra autoridad inerrante, suficiente y final para la iglesia. Eso es lo que el principio de sola escritura dice. Que solo la Biblia es la autoridad inerrante, suficiente y final para la iglesia. Esa fue la doctrina como la entendieron los reformadores. Fue el principio que ellos entendieron, no era una novedad en sus tiempos. Esto no era una novedad para Calvino, para Lutero. Ellos citan a Agustín de Hipona, a otros padres de la iglesia, hablando sobre el principio de la sola escritura. Tampoco era una doctrina que ellos habían inventado. Sola escritura es lo que la iglesia siempre ha creído, es lo que la Biblia enseña. Es lo que la iglesia siempre ha creído y defendido. Lo mismo hicieron los herederos de la Reforma protestante.
Por ejemplo, ¿qué es lo que dice nuestra confesión de fe? En el siglo XVII. La Santa Escritura, esta es la definición de nuestra confesión de fe de la doctrina de sola Escritura. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahora, para los que no sabían esta frase, esta oración es única entre todas las confesiones reformadas. No está en Westminster, no está en Saboya. Y hay por lo menos 3 razones por las cuales los bautistas particulares, cuando editaron la confesión, lo escribieron así. Pero lo que nos compete ahora es entender que ellos están confesando aquí el principio de sola Escritura. Ellos dicen que la Biblia es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahora, el error que cometen algunos que quieren defender sola Escritura es rechazar los credos y las confesiones, diciendo la Biblia es la única autoridad para el creyente. Ese es el error, porque eso no es lo que afirma el principio de sola Escritura. Eso no es lo que ha afirmado la iglesia a lo largo de los siglos tampoco. Y tampoco es lo que afirma la Biblia. En Romanos 1 nosotros acabamos de leer la acusación de Pablo a los hombres. Y Pablo habla de una autoridad aparte de la Biblia. ¿Cuál es? Alguien que levante la mano y diga cuál es la autoridad de conocimiento para los hombres. Mis hijos saben lo que estoy preguntando. El libro de la naturaleza, la creación. Pablo no está diciendo que la creación es una autoridad para los hombres. ¿Sí? Los deja sin excusa. La creación revela el poder y la deidad de Dios. Y todos los hombres tienen que decir amén a lo que la creación dice de Dios. Ahora, la creación no es suficiente ni infalible. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero es una autoridad. Y eso es lo que dice nuestra confesión de fe. Y se lo voy a leer. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, vean que esta es una confesión bíblica. Está entendiendo, interpretando lo que dice la Escritura. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Tiene autoridad la creación sobre los hombres? Sí, porque nos dice algo, pero no es suficiente. No es suficiente. Pero tiene autoridad. Alguien puede decir: yo no tengo autoridad, solo Dios. Y eso suena muy piadoso también, ¿verdad? Pero eso tampoco es cierto. Porque la Biblia afirma que un hombre tiene otras autoridades. Autoridades secundarias, sí. Que dependen de Dios. Pero ningún hombre tiene solamente una autoridad. Tenemos al gobierno civil impuesto por Dios como una autoridad para nosotros, Romanos capítulo 3. Tenemos a nuestros padres, quinto mandamiento. Tenemos a nuestros pastores, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Tenemos a cualquier otra persona en autoridad, maestros, jefes. Pero ningún hombre puede decir: yo solo tengo a Dios por autoridad. No, eso no es parcialmente cierto, no es parcialmente incorrecto.
Dios es la última autoridad o la autoridad primaria en nuestras vidas. Pero la realidad es que todos los hombres tenemos a otras cosas o instituciones o personas como autoridades en nuestras vidas. Autoridades de nuevo secundarias, pero autoridades al fin. Dios es la última autoridad. Y claro, la autoridad que tiene el gobierno, la autoridad que tenemos los padres, la autoridad que tenemos los pastores en la iglesia, depende y viene de Dios. ¿Verdad? Es Dios el que pone pastores y que los da como el liderazgo en la iglesia. Vienen de Dios, pero esos pastores dependen de Dios también, su autoridad depende de Dios. Dependen de que esas autoridades, el mismo gobierno civil, los pastores, los padres, aten las conciencias de los que tienen abajo de sí a la palabra de Dios, porque Él es la última autoridad. ¿Verdad? Lo mismo ocurre con la Biblia. Noten que la confesión no dice que la Escritura es la única autoridad para el creyente. Lo que la confesión dice es que la Biblia es la única autoridad que es suficiente, segura e infalible. Eso es lo que dice. Es decir, la doctrina de sola Escritura admite que existen para toda persona y para el creyente otras autoridades. Que la Biblia no es la única autoridad para nosotros. Es la única que es suficiente, segura e infalible. Y eso es lo que la iglesia siempre ha creído. Agustín de Hipona, por ejemplo, en el siglo V después de Cristo. Él dice, ha aprendido a honrar solo aquellos libros que se llaman Santas Escrituras, creyendo firmemente que ninguno de sus escritores ha errado jamás. Todos los otros los leo, no manteniéndolos como la verdad, a menos que ellos me lo prueben de la Santa Escritura o por la clara razón. ¿Qué es lo que está diciendo Agustín? Bueno, yo leo a otros autores cristianos, a otros pastores de iglesias, a otros padres de la iglesia, los leo. Leo Ireneo, leo Tertuliano. Pero yo entiendo que la verdad está únicamente en la palabra de Dios. Y yo apruebo lo que ellos me dicen y lo tomo como una autoridad en mi vida si me lo demuestran que lo que están diciendo viene de la Biblia. Eso es lo que está diciendo Agustín. Martín Lutero compartió el mismo sentimiento. En una respuesta suya al Papa dijo, esta es mi respuesta a aquellos que también me acusan de rechazar a todos los santos maestros de la iglesia. Yo no los rechazo. Eso es lo que está diciendo, lo que lo estaban acusando a Martín. Usted está rechazando todo a los padres, toda la doctrina del pasado. Él dice, no, yo no lo rechazo. Pero todos de hecho saben que en ocasiones ellos se han equivocado. Como lo harán los hombres. Por lo tanto, estoy preparado para confiar en ellos solo cuando ellos me den evidencia de sus opiniones de la Escritura, la cual nunca ha errado. Eso es sola Escritura. La única regla segura, suficiente e infalible de todo conocimiento. Pero si Agustín dice algo que es conforme a las Escrituras, yo debo aceptarlo como una verdad. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado de las Escrituras, que son la única regla de fe suficiente, segura e infalible. Entonces la iglesia siempre ha confesado la autoridad singular de las Escrituras por su suficiencia, seguridad o perfección e infalibilidad. Siguiendo la enseñanza bíblica, la iglesia también ha reconocido que el principio de sola Escritura no niega que existan otras autoridades para el creyente. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3. Pablo dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el hombre de Dios?
no es el creyente específico o general. El hombre de Dios es el pastor. Pablo en sus epístolas ha hablado de Timoteo como el hombre de Dios. El Antiguo Testamento habla de Moisés como el varón de Dios. Entonces es el líder, el que está en una posición de liderazgo en la iglesia. Ese es el hombre de Dios. Bueno, a la luz de lo que Pablo le escribe a Timoteo, ese hombre de Dios es el que está sujeto a la Biblia. Y de hecho, en los versículos previos, Pablo le dice eso a Timoteo: tú has aprendido las Escrituras. Está sujeto a las Escrituras, la estudia y la enseña a los miembros de sus iglesias, los cuales, por mandamiento bíblico, deben estar sujetos a ellos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces son los pastores los que estudian la Biblia. Ellos han sido dotados por el Espíritu Santo. Ellos estudian la Biblia, la interpretan, la exponen, la explican a la iglesia. Y eso que explican con sus propias palabras, muchas veces con palabras extra bíblicas, es una autoridad para la iglesia en tanto expliquen lo que dice la Biblia. Y ningún creyente aquí puede decir: eso no lo hago porque lo dice el pastor. Él no es mi autoridad, solo la Biblia. O si su pastor está explicando la Biblia, usted tiene que acatar lo que él está diciendo, porque es lo que dice la Biblia, aunque sea explicado con otras palabras. Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando de Cristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Cristo le ha dado a la iglesia pastores y maestros. Son dones de Cristo los pastores que tenemos aquí. Y ellos han sido dados por Cristo. ¿Para qué? Para tres cosas, dice Pablo: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero también para enseñarnos la palabra de Dios, habiéndola estudiado, habiéndola interpretado, habiéndola aplicado a la iglesia. ¿Para qué? Para cuidarnos. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacen eso los pastores? Estudiando la Biblia, interpretándola de acuerdo a ella misma, ¿verdad? Nuestra confesión afirma que es la Biblia la que interpreta la Biblia, y aplicándola a la vida de la iglesia con palabras propias. De nuevo, aquí no llegamos a predicar Génesis 1:1 y dijimos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cerremos la Biblia y nos vamos. No. Hubo una explicación de qué es lo que eso significa a la luz de la palabra de Dios, con mis palabras. Rechazar la autoridad de la enseñanza pastoral, entonces, es rechazar a Cristo, quien los dio a la iglesia como dones. Y es rechazar también al Espíritu Santo, que los dotó con el don del pastorado y los ilumina para enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Y entre la enseñanza de los pastores, sea de acuerdo a lo que la Biblia dice, el deber del creyente es obedecer a sus pastores. De nuevo, lo mismo ocurre con las confesiones de fe. Ahora, a diferencia de la Biblia, que es la única regla que es suficiente, segura, infalible para el creyente, las confesiones son documentos humanos, como mis palabras. Documentos humanos no inspirados por Dios.
Solo la Biblia ha sido inspirada. Esto, ¿no? Este es un documento redactado por hombres que estudiaron la Biblia y la interpretaron. Y a la luz del entendimiento histórico de la iglesia. Porque eso es algo que nosotros debemos entender. Si ustedes tienen una copia como la mía, que es de Chapel Library, esta tiene un montón de versículos. Pero en la gran mayoría, o en la confesión original, no hay tantos, en muchos de los párrafos no hay tantos versículos, hay uno o dos. Porque como veremos, los reformadores, nuestra confesión no es biblicista. Aquí no estamos tratando de buscar qué texto dice algo de lo que estamos diciendo. No, muchas veces los que editaron nuestra confesión estaban basándose, al poner un versículo, en toda una tradición histórica de interpretación de ese versículo. ¿Qué es lo que ha dicho la iglesia sobre X doctrina? Bueno, aquí está un versículo. Esto es lo que la iglesia ha entendido a lo largo de los siglos sobre ese tema. Pero son documentos humanos, no inspirados, no son suficientes. Ningún creyente puede decir, ya tengo la confesión, ahora sí ya no necesito más la Biblia. No. No. Y son falibles. Son falibles. Son falibles. ¿Por qué? Porque son hechos por hombres, que somos falibles. Y es aquí en donde alguien puede objetar. Entonces, ¿para qué usarlas entonces? A lo que acabo de decirles parece decirnos, ¿para qué usar entonces una confesión? Bueno, recuerden, los credos y las confesiones son intentos humanos para resumir y expresar las doctrinas que son enseñadas en la Biblia. Corresponden a la interpretación y el entendimiento eclesiástico de lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, así como el gobierno puede decirnos no robe, y ningún ciudadano puede decir no, mi autoridad es Dios, usted no es mi autoridad, entonces puedo robar. No, eso obviamente no, ¿verdad? O cuando un pastor le dice a uno de sus miembros, vea, usted no puede casarse con un incrédulo. Y el miembro de la iglesia no puede decirle, usted no es mi autoridad, solo mi autoridad es solo Dios. Cuando la prohibición pastoral para el miembro que no se case con un incrédulo viene de la interpretación y aplicación de la palabra de Dios, el creyente tiene que sujetarse. Porque no es que el pastor le esté diciendo que usted no puede casarse, es que la Biblia le está diciendo eso. No puedes andar en yugo desigual. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Vaya, estudia qué es lo que significa yugo desigual, qué es lo que Pablo está diciendo. Le dice a la persona, vea, esto es lo que Pablo está diciendo, usted no puede casarse con un incrédulo. Eso es lo que la iglesia siempre ha creído. Porque es lo que dice la Biblia. Entonces ningún miembro puede decirle al pastor, no, usted no le hago caso porque mi autoridad es la Biblia. O mi autoridad es Dios. Así mismo funcionan los credos y las confesiones. Obviamente de esto vamos a estar hablando más adelante en la clase. En tanto que los credos y las confesiones sean fieles en su interpretación, en su enseñanza y en su aplicación de la palabra de Dios, ellas funcionan como una autoridad secundaria para la iglesia. En tanto que sean fieles a la palabra de Dios. De nuevo, la próxima semana espero ver cómo el confesionalismo es un mandato de Dios para la iglesia, pero en tanto que las confesiones y los credos funcionen como una interpretación de las escrituras, fiel a las escrituras, son una autoridad para la iglesia. Así como el pastor, cuando estamos aconsejando y tenemos que interpretar las escrituras para dar un consejo, mientras ese consejo sea fiel a la palabra de Dios, el deber del miembro es sujetarse a lo que el pastor dice. ¿Por qué? Porque es Dios actuando por medio del pastor, por medio de su palabra.
Entonces la doctrina de sola escritura no afirma que la Biblia sea la única autoridad para el creyente. Dios nos ha dejado otras autoridades. Los padres, los pastores, que deben sujetar las conciencias de nuestros hijos a la palabra de Dios. Yo no puedo decirle a mi esposa, este domingo no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Primero, porque no estoy aplicando correctamente lo que la Biblia ordena. No, Dios, la autoridad de todos nosotros, nos dice que este es el día del Señor. 24 horas. No son mías. No es para que yo haga en el domingo lo que me dé la gana. Es divino. Es un mandato de Dios. Y yo no puedo decirle a mi esposa, nos quedamos en la casa. No, mi esposa está en todo su derecho de decir, mi amor, tú eres la cabeza de este hogar, pero estás pecando porque eso no es lo que dice la Biblia. Yo voy a obedecer a Cristo y voy a ir a la iglesia. Pero lo que yo sea fiel, inclusive a mis hijos, con la palabra de Dios, mis hijos tienen que obedecerme. Entonces Dios nos ha dado otras autoridades, inclusive los credos y las confesiones históricas de fe, que en su providencia Dios ha permitido que existan para el cuidado de su iglesia a lo largo de los siglos. La escritura es, como decían los teólogos del pasado, la norma normans. Eso es latín. La norma que norma. Los credos y las confesiones son norma normata. O la norma que es normada. ¿Por qué? Por las escrituras. Entonces, en tanto que la confesión, si hay algo aquí en esta confesión que no sea lo que la Biblia dice, hay que cambiarlo. Ahora nosotros entendemos y hay que tener mucho cuidado cuando uno dice eso, ¿verdad? Porque usted tiene que estudiar la confesión y decir, bueno, ¿qué de aquí no es lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Las confesiones entonces son normadas por la Biblia, son fuentes secundarias, no adiciones a las escrituras. Eso es Roma, ¿ok? Roma tiene confesiones, tradiciones que están a la par de la Biblia. Así. No, eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos esto. Esto es una autoridad, pero está debajo de esto. Y en tanto que esto diga lo que esto dice, esta es mi autoridad. Por eso que yo, si aquí no hubiera existido una iglesia bautista reformada, cuando mi esposa y yo llegamos al país, hubiéramos tenido que unirnos a una iglesia presbiteriana probablemente. Yo no hubiera tomado esa confesión como una autoridad con respecto al bautismo de niños. Y yo no hubiera podido estar en el culto de esa iglesia cuando estén bautizando a un niño, porque eso traiciona mi conciencia y eso es pecado. Es por lo mismo por lo cual uno no puede ir a una iglesia católica romana y ver ahí la misa cuando están blasfemando contra Cristo, diciendo que están partiendo literalmente el cuerpo de Cristo, haciendo el sacrificio de Cristo. Una vez más, es una blasfemia. Pero eso es lo que Roma confiesa. Pero para ellos, a pesar de que eso no es lo que dice la Biblia, porque Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez para siempre para perfeccionar a los santos, para ellos la confesión suya es así. Para nosotros esto está aquí, debajo de la escritura. Y en tanto que esto sea fiel a esto, es mi autoridad. De lo contrario, no. Como escribió el puritano Thomas Watson, y no me va a dar tiempo para explicar el biblicismo, pero vamos a terminar con la sola escritura. Thomas Watson dijo: la iglesia de Dios ha ordenado a algunos para exponer e interpretar la Biblia, por lo tanto, Él le ha dado dones a los hombres. Los varios pastores de las iglesias, como constelaciones brillantes, le dan luz a las escrituras. Y en lo que alumbren las escrituras a las mentes de los miembros de la iglesia, ellos se convierten en una autoridad para la iglesia.
secundaria, de nuevo. O como escribió Francis Turretin, uno de los mejores teólogos del pasado. Dijo, la pregunta no se refiere a la claridad que no excluye los medios necesarios para la interpretación. La pregunta no se refiere a la claridad de las Escrituras, que no excluye el uso de medios necesarios para interpretarla. O sea, ¿qué excluye la Biblia que usemos nosotros la luz interna del Espíritu Santo? No es necesaria, si no, no la podríamos entender. Excluye la Biblia la atención de nuestra mente. No, para entender la Biblia tenemos que poner atención con nuestra mente. La voz y el ministerio de la iglesia, eso excluye la claridad de las Escrituras. No necesitamos pastores que nos expliquen la palabra de Dios, porque no todas son claras, como dijo Pedro de los escritos de Pablo. Necesitamos a alguien que haya sido dotado por el Espíritu para que nos explique la palabra de Dios. Necesitamos el ministerio de la iglesia, de hermanos también más maduros en la fe para guiarnos. Sermones, comentarios bíblicos. Necesitamos la oración y la vigilancia, porque tenemos estos medios no solo para ser útiles, sino también necesarios ordinariamente. Solo deseamos prohibir la oscuridad que impediría a la gente leer las Escrituras como hirientes y peligrosas y obligarlas a recurrir a la tradición cuando podrían descansar solo en las Escrituras. Entonces, sola Escritura no es un rechazo al confesionalismo de la iglesia. Sola Escritura implica confesionalismo. Implica la necesidad de que una iglesia tenga una confesión de fe pública, autoridades, medios secundarios de conocimiento. La otra semana entonces explicaremos lo que es el biblicismo, que es totalmente contrario al principio de la sola Escritura.